hay muchos misterios que tienen que resolverse. Además, en este tiempo del fin. Pero miles de misterios, no, miles, infinidad. No solamente de edificios antiguos, pirámides, obeliscos, túneles, hay infinidad de cosas, estatuas gigantescas, obras imposibles. Están ahí, pero no hay forma de hacerlas hoy, una copia, con técnica moderna. Pero hay algo más, mucho más. Fijaros que durante toda la historia, hay datos de personajes desaparecidos. Algunos han vuelto a aparecer 50 años después, como una niña, y otros personajes desaparecidos vuelven a aparecer. He contado muchas veces relatos de gente que ha sido transferida en la barrera del tiempo, ¿no? Por ejemplo, hablé de un caso muy célebre, pero verán que esos casos son molestos. Son molestos porque rompe las estructuras de lo conocido, las teorías conocidas, porque en las matemáticas ya Einstein hizo cálculos, era un genio de la matemática, todo por matemática, todo el universo se rige en distancias, números, ecuaciones, en átomos, todo es contable. No hay nada que esté al azar de Big Bang, de la explosión imaginaria, no. Todo es orden matemático y perfecto. Usted no puede ir a la luna en un cohete si no es por matemáticas. Saber la distancia, la vuelta, la energía, el tiempo, o sea, todo al milímetro. No al tuntún. Hay casos insólitos. Por ejemplo, un caso que ya lo he hablado en algunos sitios de un desaparecido y apareció en otra época. Rudolf Hess. Bueno, Rudolf Hess es un caso muy típico. En Internet viene mucho. Pero la cosa es que no han hallado el porqué. Un hombre que en 1876, me parece, desaparece. Y aparece en 1950, en la Quinta Avenida de Nueva York. Aparece en los años 50, el hombre, todo testigos oculares que vieron, un hombre que aparece en mitad de la calzada, se queda mirando asombrado de... Claro, en los años 50 ya había luces, teatros, escaparates, propaganda iluminada, y viene un auto, lo destroza, lo mata. Viene enseguida en ambulancia, se lo llevan, le hacen un registro, estaba muerto, y le ven tarjetas de visita de esa con su nombre, Rudolf Hess, y direcciones, dinero, dólares antiguos, ya pasados de curso, y algunos billetes de pagos y tal, y vestimenta muy antigua, de hace más de 100 años, una vestimenta, traje a cuadros, zapatos de villa, chaqueta de levita, de esa. Bueno, pero ¿dónde aparece este tío? ¿Quién es? Y no sabían. Entonces empiezan a mirar, esto muy reducido, un policía, un inspector, empieza a mirar la guía telefónica, a ver Rudolf Hess, no aparece ningún nombre con Rudolf Hess, pero mira unas guías anteriores al año 1950, muy antiguas, guías telefónicas, y ve que sí, aparece un Rudolf Hess. Va a visitar al inspector a ver si conocía ese cadáver, que nadie sabía de dónde aparecía el tío ese. Y la mujer le dice que sí, que curiosamente su marido, ya es viejo, fallecido, había contado que su padre, el padre del marido de esta mujer, había desaparecido en 1876 y no ha vuelto a aparecer, tal. Y claro, ya empieza la cosa a escamarse un poco de, bueno, este tío tiene la vestimenta esa, y además la fecha de los billetes de esa época. ¿Y cómo es eso? En resumidas cuentas, se queda todo tapado y se vuelven locos y dicen, bueno, tío, en aquellos tiempos, los años 50, todavía no se objetaba de que puede haber, y hay montones de gente que ha pasado la barrera del tiempo. Pero ya empiezan a indagar y tal, y lo mejor es taparlo todo, no investigue más, déjalo, lo entierra y finito, se acabó. Luego, después de los años, cuando ya empezaron las ecuaciones más claras a deducir que hay algo raro en todo esto, que hay cosas raras que han pasado en la historia, de gente desaparecida, han desaparecido, hay datos históricos, ejércitos enteros ante la vista de todo el mundo, de turcos, de chinos, de ingleses, franceses, de españoles, ejércitos, en diferentes épocas. Viene una nube verde, ¡bum!, desaparece la nube y desaparece la gente. ¿Dónde han ido a parar? Hay un lugar donde han ido a parar, está claro. Jesucristo dijo que todo enigma y todo misterio se revelará. Hay datos, incluso en la Biblia, hay datos históricos, bíblicos,
de gente desaparecida. Pero ante la vista de la gente, no es que se ha muerto por ahí y ya desaparecido, no, no, no. Por ejemplo, el primer personaje misterioso fue el primer profeta llamado Enoc. Entonces, 2 veces relata Enoc. Por ejemplo, una vez en el Génesis, capítulo 5, versículo 24, dice que Enoc, porque era muy bueno, un profeta muy bueno, leal, fiel, Dios lo tomó y desapareció para que no muriera, o para que no viera la muerte. Pero miles de años después, un apóstol en la Sagrada Escritura, el apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 5, lo dice aún con más detalle. Dice, Enoc, un profeta, más o menos dice el texto, que fue del agrado de Dios, y Dios lo transfirió para que no viera la muerte. O sea, que no dijera, sería ilógico, murió para que no muriera, no. Se lo transfirió para que no muriera. Dice en otro texto, en el Génesis, también en el capítulo 5, versículo 24, de que lo buscaron, pero no lo hallaron, porque Dios lo había transferido. O sea, no hallaron el cuerpo, no hallaron nada. Claro, queda enigmático todo. Otro hombre que desapareció fue el profeta Elías, pero más claro, todavía más enigmático, dice que una nave voladora baja, en aquellos tiempos, que van a decir, un carro de fuego, baja, se monta en él y se lo lleva. ¿A dónde? Piensen con lógica, ¿a dónde? Luego hay muchos casos de desapariciones, bueno, hay a montones, pero siempre la ciencia, y menos la arqueología, no encaja, no lo ve como raro, como no existente, porque no piensa la gente globalmente. Globalmente, vamos a poner un ejemplo. Hoy no hay nada, imposible que digamos, esto no va a ser posible. Todo es posible. Todo es posible. Imaginaros que hace 100 años o 200, que alguien le dijera que volaría de Europa a América en unas horas. Era imposible. Ni eso, no había aviación, no había nada. Había globos entonces de esto de gas. O que iba a pasarse por la luna. O que iba a hablar con un teléfono con su amigo, pariente en Norteamérica, desde Europa, desde Madrid, desde Francia. Imposible. Le dirían esos de ni nada. No, oye, los niños lo hacen. No. Y cualquier cosa que hoy diga es imposible, dentro de poco será posible. Uno de los maquinarias que tratan de actualizar y de investigar, han logrado ya mucho, es la máquina de la barrera del tiempo. Hoy todo es posible. Dice el Dios mismo en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 6, lo dice claramente. Dice Dios, mira, cualquier cosa que el hombre tenga pensado hacer, no le será imposible realizar. O sea, no diría sería imposible, no será imposible, se realizará. Porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. La ciencia no tiene fin, como Dios no tiene fin en su sabiduría. Nosotros en pequeña escala, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Bueno, en pequeña escala, es decir, un día lograremos. Usted imagínese que la ciencia va avanzando. Cada cosa que se investiga, aparecen 1000 cosas más referentes. Antiguamente, hace 50 años, ¿quién pensaba en ordenadores? Hoy los niños los manejan. Ordenadores, los niños pequeños en la escuela de guardería de niños ya manejan ordenadores. Mejor que una persona mayor. Hacen ya programas y todo. O sea, lo que hoy sería en el futuro inimaginable, hoy es posible. O sea, será cuestión de tiempo. Hay un dicho que dice que las cosas difíciles, dice, tardan algo en realizarse. Dice, pero las cosas imposibles tardan, pero un poquito más. O sea, hoy todo es posible. Para el ser humano, todo. Por eso en el futuro se harán con lógica, maquinaria, ya se está experimentando para pasar a barrer el tiempo. O sea, quiere decir que vamos a poner un cálculo muy lejano, eso ya sería demasiado lejos, pero vamos a poner una meta, 50 años. Eso ya es, la técnica va avanzando de día en día más. Hay muchas fórmulas en internet de programas que no se hacen públicos por el miedo que da, porque son inverosímiles. Pues ya se está intentando cronovisores para ver cosas del pasado y del futuro. Es cuestión de recoger las células que dejamos cada segundo, asimilarlas en un programa, en una onda y volver a realizarlas. Digamos, nosotros emitimos células fotográficas del cuerpo, el organismo, el sudor, el habla, las ondas. Recoger esas ondas que existen y traerlas de nuevo mediante un conducto a una pantalla y ver cosas que han pasado hace 100, 1000 años. ¿Qué más da? Las ondas están ahí, en la estratosfera, como sea.
todo lo que hacemos está ahí. Entonces, que 50 años ya sea posible, ya casi es posible hoy, pasar de aquí a Marte en una cabina, no hace falta volar. Hoy los aviones que hacemos, por ejemplo, aviones de pasajeros de unas horas, ¿no? Hoy, en comparación con lo que será en el futuro, son artefactos súper primitivos. O sea, es como pensar hoy, desde hace 100 años, la aviación, o un poco más, que sería un avión de estos de plástico o de papel. Hoy la aviación es inmensa, con ordenadores, todo. Hay aviones que no, la mayoría no hace falta ni piloto. Solamente piloto por si hay algún fenómeno, pero el avión está programado para aterrizar en tal sitio y tal. En el futuro será inverosímil. Pero fíjense una cosa, hablando de la gente, por ejemplo, uno de los casos más que verá cómo sale lo que yo he dicho. El experimento de Filadelfia, 1943 en Filadelfia, bueno, hicieron un experimento para hacer invisible el destructor norteamericano, el Eldridge. Entonces se les fue de las manos, es decir, se fue demasiado bien. Porque, claro, ellos pensaban en una emisión de ondas electromagnéticas, sensores, pum, pum, pum. Entonces hacer que la vibración del destructor hiciera imposible que el radar captara esas ondas, ¿no? Más o menos, teoría. Pero resulta que fue tan efectivo que desapareció el destructor, no solo del radar, desapareció, apareció de nuevo a cientos de kilómetros en otro puerto, en Norfolk, y volvió a reaparecer en Filadelfia. Lo que pasa es que se le fue de las manos porque marines desaparecieron, otros se consolidaron con el material del barco, otros se volvieron locos, y otros lo metieron en un centro para investigación del cual no salieron más. Bueno, esto se ha experimentado ya el gobierno norteamericano, pero ya cada año, claro, en secreto todo, pues son programas muy impresionantes que no se puede dejar a cualquiera, ¿no? Entonces han hecho experimentos de tal manera que han logrado progreso por ordenadores de hacer desaparecer cosas y reaparecer. Hay muchos casos que, ¿por qué se cree que aparecen ballenas muertas y delfines muertos? ¿Por qué se cree que aparecen pájaros muertos y tal y cosas, y aparece lluvia de avellanas o de peces? Porque hacen experimentos en Filadelfia modernos. Entonces, en esa onda de expansión de hacer desaparecer el submarino, el destructor, para experimentar, los peces y los otros también desaparecen y aparecen en el futuro. Y que hay lluvia de peces, lluvia de cangrejos, lluvia de manzanas. Son cosas impresionantes. Todo enigma y todo misterio se va a revelar. El caso, por ejemplo, del experimento de Filadelfia, marines pasaron al pasado. Uno de los marines, de algunos, pasaron a Francia. Claro, fue un momento de ida y vuelta a Norfolk. En ese momento, las cosas, la barrera del tiempo pasaron inverosímilmente, unos al futuro, otros al pasado, otros al barco, consolidados con el material del barco. O sea, entonces, hay unas pinturas rupestres ¿cómo se llama? Lusol-le-Château, me parece, en Francia, una zona arqueológica, pero que las únicas pinturas rupestres que se ve de carbonilla pintadas, pero seres modernos, marines, morenos, con pantalones, jersey y tal, entonces son caballos, montando a caballo uno y tal, modernos. Pero esos marines pasaron una época en que no había ni personas en Francia, ni menos caballos, antes del diluvio. O sea, no había nadie, no existía nadie. Porque la Tierra fue creada miles de años antes que el ser humano. Y los animales, los peces y las aves, miles de años antes que Dios creara a Adán y Eva. O sea que había vida miles de años en la Tierra, no había ser humano. Luego en esa época pasaron. Incluso hay un detalle significativo que, por ejemplo, en una tumba china arqueológica de la dinastía Ming, bueno, yo no entiendo mucho de arqueología china, pero más o menos esa dinastía se calcula 400 y pico de años que existió esa dinastía de los emperadores de aquellos. Y entonces descubrieron arqueólogos chinos hace unos años, pues una tumba virgen, entraron, escarbaron, sacaron la tierra, y cuando entraron había un sarcófago con una momia de una mujer de esa, de la dinastía Ming, de ese cálculo, y curiosamente entre los escombros, entre la basura, hallan un reloj de estos suizos de dedo, petrificado. Un reloj que hace aquí un reloj suizo petrificado en una tumba de hace cientos de años. ¿Y a qué hora se creen que estaba petrificado? A las 10:10. Ahí estaba el reloj, petrificado, de anillo, suizo, fabricado en 1911, en Suiza. Pero ¿sabe qué hora fue el experimento de Filadelfia? A las 10:10. Interesante, ¿no? Hay cosas que, como dijo Josué, todo enigma y todo misterio se va a revelar. Hay tantos misterios por revelar que es apasionante. Incluso se va a revelar, lo he dicho muchas veces, verá que lo que yo digo siempre, que en el asunto del experimento que hicieron el 11 de septiembre de 2001, por orden y guía sobrenatural extraterrestre del Área 51,
para hacer una impresión de odio contra el imperio árabe, Irak y todo esto, bueno, desaparecieron 3.000 personas, desaparecieron de las Torres Gemelas. Estaban trabajadores que estaban allí. Cuando se desintegraron las dos torres, y la torre número 7, que no fue avión ninguno, tampoco, en ninguna torre fue avión, ¿dónde fueron a parar 3.000 y pico personas? A Marte, donde hay colonias. Pero las personas transferidas son perfectas. Ya no pueden morir. Pueden ser destruidas, no morir. La perfección física y mental significa el organismo se regenera, porque la herencia que tenemos, el DNA estropeado, es de Adán y Eva, una maldición por rebelarse contra Dios. Jesucristo dio su vida, dice la Biblia, y es claro, para que recuperemos lo que perdimos por Adán y Eva, la vida eterna. El no envejecer, no enfermar, no morir nunca más. Los transferidos, es como dijeron, han muerto, pero han vuelto a rehacerse en otro lugar, en Marte. Volverán a la Tierra en un muy próximo, ya lo verán, con una nave que está esperando en la Luna, la nave extraterrestre, la Apolo 20. Los traerá a todos al Central Park de Nueva York. Incluso ya diré quién es la Mona Lisa. Una personaje muy impresionante, y ya diré hasta todos los detalles. De dónde provenía, quién hizo aquellos escritos que dejó en su cabina, cuál era su familia, por qué fue llevada allí y tal. Todos los detalles. Jesucristo dijo, porque no hay nada oculto que nunca llegue a saberse. No hay nada sumamente escondido que nunca salga a la luz, que nunca llegue a manifestarse. Lucas capítulo 12, versículo 2. Cuando en una Biblia dice algo, es la palabra de Dios, se cumple, es real, no hay. Pero cuando se dice 4 veces lo mismo, en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, 4 veces, es que es súper realizable, es que se revelará todo, hasta el último detalle, todo enigma y todo misterio se va a revelar. Con ello se desploma, como las Torres Gemelas del sistema, y nunca más será rehecho. Por lo menos el sistema que hemos vivido hasta ahora. Será empezar un sistema nuevo de perfección, de belleza, de orden, de inteligencia y de futuro maravilloso. Viajeros del tiempo están entre nosotros a montones. Han estado en todas las épocas. ¿Por qué? Porque vienen del futuro, donde se realizará ese sistema para viajar a través de la barrera del tiempo.